Hablar del papel, del impacto, de la influencia que ha tenido el movimiento migrante en la ciudad y puerto de Veracruz es remitirnos a los orígenes, aquellos días cuando el puerto de Veracruz se convirtió en una suerte de puerta de entrada a nuestro país. Comerciantes, navegantes, viajeros, gente que desempeñaba algún oficio, no solamente llegaban aquí para hacer un alto en el camino y continuar, sino que muchos de ellos se quedaron aquí. Habrá que reconocer precisamente la importancia de esa apuesta por quedarse, si pensamos que muchos de estos viajeros llegaron finalmente de países, de culturas tan distantes y tan distintas a nosotros, y sin embargo a este movimiento migrante extranjero habría que sumar también, por supuesto, el nacional, es decir, aquellos que desde Chiapas, desde Oaxaca, desde Tabasco, desde Puebla han llegado aquí, y que si tenemos que hablar de cara a los 500 años, la migración ha sido, por lo menos desde mi perspectiva, fundamental para entender no solamente la historia en términos del comercio, en términos de la industria, sino también en términos de la cultura, el arte, las expresiones finalmente en todos los tonos y matices que caracteriza a el Veracruz de nuestros días. A la raza indígena, mayormente totonaca, se sobrepuso la raza, cultura y religión española, a su vez mestizada por iberos, celtas, árabes, romanos. A esta mixtura indescifrable se sumó la sangre negra de África, congoleños, nigerianos. La influencia cultural se mira y se siente en Veracruz con solo salir a la calle, con sentarse en el jardín central, útero de la ciudad, a mirar pasar a la gente. Se escucha en la música callejera, se contagia en la risa de oreja a oreja, se admira en el trato igualado y tuteado del paisano que reclama atención, diciendo: ¡Oye, pariente! Nombres geográficos acusan las tres poderosas influencias: Mandinga, Mocambo, Ilanguilán, San Juan de Ulúa, Santiago Tuxtla, San Lorenzo de los Negros, Ganga. El idioma jarocho es un barómetro con que se puede medir la influencia determinante de este mestizaje. Así en el verso autobiográfico del negrito poeta. Aunque soy de raza conga, yo no he nacido africano. Soy de nación mexicano y parido en Almolonga. La música es por fortuna otra herencia prodigiosa del mestizaje. La indumentaria del jarocho, guayabera antillana, paliacate hindú, sombrero palma de 4 pedradas universal. En la mujer, mantilla, el mandil, la peineta española, el abanico, amalgaman las viejas usanzas andaluces, catalanas y gallegas. ¿Y qué decir de la traza urbana española en el centro histórico, donde se reúnen precisamente el palacio, el templo y el mercado, para que la gente concurra a manda, a demanda y a mandado? Veracruz tiene un mestizaje muy notable. El fenómeno migratorio se ve en cada lugar, en cada momento, en cada nota. Sí, en efecto, yo creo que una de las características de Veracruz Puerto y en general de la entidad veracruzana
es una encrucijada de culturas, pues, ¿no? Aquí había gente, y mucha gente, y culturas importantes, pues, ¿no? Y no solo una, sino además variadas, ¿no? Vas a ir al Museo de Antropología de Jalapa y nada más en una sola entidad como la veracruzana vemos la diferencia cultural que hay, ¿no? Cultura totonaca, huasteca, olmeca, cultura del centro de Veracruz, etcétera, pues, ¿no? Entonces, en efecto, hay una población fuerte, hay una necesidad demográfica antes del arribo de los españoles. Lo que pasa es que también aquí ocurren una serie de fenómenos. Llegan los españoles y no solo por las relaciones que establecen con los indígenas de trabajos forzados, de explotación, etcétera, de encomienda, sino además por la cuestión de que traen serie de enfermedades para las que no hay anticuerpos. Hay una caída demográfica de la población indígena y de ahí que venga la primera migración, que no sé si el nombre justo sea migración, que se trata de forzados de África, pues, ¿no? Y ahí aquí ya tenemos el primer entrecruzamiento. Tenemos la población indígena, tenemos el arribo de los españoles y tenemos el arribo macizo de los africanos, pues, ¿no? Entonces, es el primer momento que tenemos de encrucijada de gente de 3 continentes, pues, ¿no? Y de ahí para el Real. No podemos hablar de una cultura jarocha o veracruzana pura porque la cultura se ha construido y la identidad se ha construido con retazos de las distintas nacionalidades y de los distintos grupos étnicos que se han asentado en el estado de Veracruz. La cultura veracruzana es una cultura esencialmente mestiza. Pues sí, realmente Veracruz es, por sus mismas condiciones, por su situación geográfica, va a ser de interés para todos aquellos migrantes procedentes de distintos países, porque finalmente la introducción de productos o la venta de mercancías, la instalación de comisionistas consignatarios se va a dar en el puerto. Ya en el siglo XIX, Veracruz vemos la entrada y salida, desde que se crea el consulado, vamos viendo cómo el puerto va creciendo exponencialmente, pasa de 4,000 y pico habitantes a 16,000 al final, al inicio del movimiento revolucionario, y es justamente por la cantidad de migrantes que llegan. Pues me imagino lo que pudo haber sido Veracruz en 1890, en el puerto pues se hablaban diferentes lenguas. Seguramente podía uno escuchar hablar italiano, francés, árabe, inglés desde luego, en fin, al estar de brazos abiertos para recibir a los que venían de otras soberanías, como se dice, pues hizo de Veracruz un lugar muy cosmopolita, reforzando la cultura local con otras muchas expresiones. Pero no solamente son migrantes extranjeros, sino también migrantes del interior de la entidad, que vienen procedentes de los estados circunvecinos, que también es migración. Entonces sí es un lugar de encuentro. Sin embargo, el clima es por demás inhóspito, hay fiebre amarilla, paludismo, las pestes, las enfermedades gastrointestinales, el sarampión, y pues esto va diezmando considerablemente a la población. Y si tomamos en cuenta que el puerto continuamente pues, tiene invasiones extranjeras y además todos los levantamientos internos, pues la población fluctúa, sube y baja. Los primeros que caían con las distintas epidemias del puerto de Veracruz eran los extranjeros, sobre todo, bueno, ahí yo creo que no distinguía pobres o ricos, caía lo mismo un funcionario virreinal que un migrante pobre, porque todas las epidemias de la fiebre amarilla, del vómito prieto y todo, que fueron muy recurrentes, porque además el puerto de Veracruz tuvo problemas con el agua, pero también con el abasto. Porque, miren, para poner un ejemplo muy sencillo, estamos rodeados de pantanos. Casi no hay tierras cultivables, pantanos y lagunas. Entonces las tierras cultivables son pocas. Y en tiempos de flotas llegaban hasta 10,000, 20,000 mulas, a las que había que darles de comer. Y otros
10,000 entre viajeros, arrieros, cargadores, esclavos de la avería y los granos que había disponibles no eran suficientes. Entonces se tuvo que hacer una lóndiga y concentrar ahí los granos y sin embargo hubo periodos en que la ciudad pasó hambre. Tremenda mortandad entre todos los extranjeros que llegan al puerto y los únicos que resisten las enfermedades son justamente quienes habitan el puerto y por lo regular son los descendientes de negros. Sí. Entonces, pues es una población mayoritaria que además le da un perfil muy particular, muy caribeño al puerto de Veracruz. Es una selección casi natural. Y ¿sí? es una característica de los puertos del Caribe, de La Habana, sí, de Cartagena de Indias, de Portobelo, etcétera, esa presencia africana. Es un área geográfica especial que comparte, digamos, esa paradoja que tiene Veracruz como estado, como ciudad, que es vive hacia el interior, ¿no? Todo su tráfico comercial, toda su dinámica socioeconómica es hacia el interior, pero al mismo tiempo tiene esta impronta de siempre estar viendo hacia el mar. Se decía antes que hay un crecimiento importante a fines del siglo XVIII. Hay un crecimiento económico a partir de las formas borbónicas y después hay un decrecimiento casi a lo largo del siglo XIX y no es sino hasta fines del XIX, a partir del porfiriato, de los ferrocarriles, del parcial saneamiento de la ciudad, que comienza a haber un crecimiento otra vez, ¿no? Pero lo interesante del caso es que, amén de que llega mucha gente de Oaxaca, de estados aledaños, de estados limítrofes con Veracruz, como son Oaxaca y Puebla, un porcentaje muy importante llega de la zona jarocha. Okay, eso es muy importante, que llegan de Tlacotalpan, de Cosamaloapan, de Medellín, de Alvarado, de Cardel, etcétera, etcétera. Y eso marca una característica importante que no se pierde la característica en esos años mulata del puerto. El puerto tiene una característica mulata desde su inicio, pues, ¿no? Y tú, Yolanda, puedes hablar más de eso, ¿no? ¿Qué pasó en los siglos coloniales con la presencia africana? En el caso de Veracruz, que Veracruz fue un centro importante de tráfico esclavo, donde se concentró un mercado para la distribución en todas las áreas económicas que se necesitaron, pues buena parte se quedó en Veracruz, sobre todo en la industria cañera, ¿no? En la producción de azúcar. Entonces el proceso de mestizaje aquí fue muy amplio, sobre todo porque en esta zona, digamos, Veracruz, que es la puerta de inicio hacia el sur, había poca población indígena. Entonces el esclavo negro tuvo esa posibilidad de sentar más reales aquí y extenderse hacia el sur, pero bueno, generó toda una cultura de mestizaje donde se dieron todas estas diferentes denominaciones de mulatos, pardos, morenos, etcétera, ¿no? Que fueron, de hecho, una de las partes importantes del sustento sociocultural que se empezó a formar en Veracruz, en el caso del puerto, ¿no? La puerta por donde se fueron hacia el sur, que como tú dices, en el siglo XIX hay esa migración del sur hacia acá, pero en los siglos de colonia fue al revés. Es un centro de distribución de africanos, pues, pero también de recepción y de consumo, porque no solo entran, sino se quedan. Se quedan porque son indispensables para el trabajo del estiva. Uno ve los datos de la antigua, en el siglo XVI, y los censos te hablan de 200 habitantes españoles entre criollos y peninsular y 600 africanos, pues, ¿no? Eran indispensables para el estiva. La población mayoritaria del puerto de Veracruz antes de la independencia es más de origen afrodescendiente que criolla, pues, o indígena, pues, ¿no? Entonces, digamos, hay una impronta africana o descendiente africana mulata en Veracruz por siglos, pues, ¿no? Que se mantiene por todo el siglo XIX, porque si tú lees a los viajeros del siglo XIX, ingleses, franceses, alemanes, les llama la atención la presencia tan fuerte de descendientes de africanos en los trabajos del estiva, y no solo a los escritores, sino a los pintores. Por ejemplo, el suizo Salomón Hegi te da retratos entre otros, de los descendientes africanos en el puerto de Veracruz. Realmente mucho, no solamente en el bagaje genético, que no podemos ver cabello rizado, nariz ancha, piel oscura, atopigia, que son caderas y glúteos abundantes, una estatura por encima del promedio, que nos habla de una herencia africana. También podemos verlo en enfermedades, ¿no? Mayor tendencia a la diabetes, cicatrización queloide, mayor tendencia a los glaucomas, en las mujeres mayor tendencia a miomas, que eso también nos habla de una herencia africana. Anemia falciforme o anemia de media luna,
que es una condición particular de la sangre, como una adaptación contra la malaria. Culturalmente, que es lo que resalta y lo que nos importa, pues toda una tradición musical, la dinámica del son jarocho de llamado y respuesta. Esto es una forma africana muy, muy neta y muy transparente de la representación musical. La rítmica del 3x2, el ritmo sincopado. La percusión está en el zapateado, está en el golpeteo de las cajas de los instrumentos de cuerda. La comida, todos los tamales de hoja de plátano que creemos que son tan mexicanos son de origen africano. Espesadores de caldos como la ocra o usar semillas para espesar como el cacahuate en los pipianes, por ejemplo. Pues la forma de conservar las carnes en embutidos, en tripas, la gandinga, la moronga, el mondongo, es también una tradición africana. O el freír en aceite profundo que pensamos que es muy mexicano, eso es también una técnica africana, ¿no? El freír los antojitos, el freír el chicharrón, todo eso en aceite profundo. El consumo de tubérculos salados, de yuca, malanga, pero salados o procesados en harina y que con ellos sean panes como buñuelos, el uso del coco también en los caldos, las conservas en alcolatura, los nanches, los jobos, eso también es una tradición de origen africano. En el habla ñapa, ganga, bemba, chamba, pamba, panga, son de origen africano. Un dominio del cuerpo y una extroversión y que se aprende desde chiquitos. Monosílabos que tienen toda una connotación como en el lenguaje no verbal de apuntar con la boca, procesos mágicos religiosos, esta creencia de que bajan espíritus y te poseen, la creencia de que tu alma puede salir, que es también un común denominador con la tradición indígena, o del animal sagrado que es tu alma gemela, son comunes denominadores tanto en culturas de origen africano como de origen indígena. Antonio García de León dice que Veracruz tiene un ethos o una personalidad festiva y que esto te lo da la herencia africana, pero sí está hablando de una relación con el cuerpo, con tus muertos, con la tierra, con la comida diferente, con tu misma sexualidad, ¿no? Con tus formas de manifestar cariño, tanto el dominio del cuerpo como el manejo de las relaciones afectivas y eróticas es distinta entre los grupos indígenas y los grupos de origen africano y los grupos de origen europeo. Esta caracterización sociocultural particular de la gente del puerto, ¿no? Que sí es afromestiza, que sí es afrodescendiente, pero que al mismo tiempo es invisibilizada como afromestiza o afrodescendiente, ¿no? Hay un discurso muy criollista, digamos, en la construcción del imaginario del puerto de Veracruz, y hay un Veracruz intramuros, ¿no? Sí. Que es como casi prístino, ¿no? Criollo, hispanófilo y demás, y después un Veracruz extramuros, que es donde están todos los demás, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención cómo, sin que exista ya la muralla, sí hay como una especie de muralla imaginaria en el trato que se tiene del centro de la ciudad hacia las afueras, ¿no? Y en el mismo Veracruz Intramuros va a estar perfectamente dividida la ciudad por estratos socioeconómicos. En el cuartel número 1 van a estar los europeos, todos estos grupos sí, que manejan oligárquicos, ¿no? Pero bueno, la clase popular estará en el 3 y en el 4. Y sin embargo, pese a todo, no siempre los extranjeros pudieron hacer la América, y vamos a encontrar quienes no hicieron ningún tipo de negocios, y son los que van a vivir mezclados con esta población afrodescendiente o indígena. Sí. Entonces es un Veracruz muy peculiar, muy cosmopolita, pero muy interesante.
Yo he oído opiniones sobre que militarmente, políticamente, la muralla no funcionó, es cierto, pero no es ese el enfoque en el que nos debemos centrar en la muralla, que es una parte fue una parte tan importante de la ciudad, que es una pena que no esté, pero esa muralla ideológicamente sí cumplió su papel, de ser el controlador de las élites al interior. Y en la medida en que las ciudades, como las tipo ciudades europeas y la cuadrícula, a medida que va siendo hacia afuera, se van instalando los grupos marginales, que además aquí fueron marginales afuera de la muralla, porque la muralla se cierra, la muralla tiene las mismas cuadras que cuando se fundó en 1600, que se trasladó de la antigua para acá. En el siglo, como tú dices, a fines del 18, principios del 19, siguen siendo las mismas. 75 manzanas divididas en 11 entre paralelas y meridianas, y pasando de 4.000 habitantes a 9.000. En ese mismo periodo, la misma gente. Entonces, ¿dónde estaba la gente? Afuera. Afuera de la muralla. Entonces, la muralla expulsa. La muralla expulsa a todos los que no están en condiciones económicas, políticas y culturales de estar adentro. Y eso crea esas diferencias, pero esa cuestión cultural muy dual, ¿no? Pero por un lado expulsa, pero por otro lado genera hacinamientos, porque sí vale la pena vivir dentro de la muralla, por todas las invasiones y por todas las confrontaciones. Entonces vemos al poniente de la ciudad y al sur de la ciudad eran verdaderos, los patios de vecindad eran verdaderos enjambres de población, en donde convivían grupos de mujeres bastante numerosos, pero por otro lado vemos extranjeros, pero por otro lado vemos artesanos, pues da pie a situaciones tensas, difíciles, lavanderas que se pelean con la plancha caliente, de ese hacinamiento entre el calor, la situación, la falta de dinero. Yo no quiero haber visto a esas mujeres. ¿Y en qué habrá acabado? Sí. Sí. Habría que enfatizar esta cuestión de cómo efectivamente la ciudad también atrae, ¿no? Y genera como estas migraciones culturales, narrativas, que van perfigurando, van configurando un Veracruz, diría yo, casi barroco, ¿no? O sea, muy barroco en su forma de actuar, en su forma abigarrado, caótico, ¿no? Y un poco responde a ese caos, también responde a las sucesivas migraciones. Es decir, no solamente hay una migración fundacional, que es la de afromestizos, digamos, esclavos, básicamente, que después van a irse invisibilizando al cambiárseles el nombre por pardos, morenos, mulatos. De pronto los negros desaparecen, ¿no? Y pareciera que no hubo negros en Veracruz, aunque el color de la piel y la música y todos los atributos culturales lo desmientan. Y después vamos a tener sucesivas oleadas migratorias que le van a ir incorporando a ese basamento que es indígena, español y africano, le van a ir incorporando otras improntas. Por ejemplo, con los cargamentos de negreros llegaron los holandeses y los portugueses, ¿no? Y poco se habla de esta migración portuguesa y holandesa en los primeros del siglo XVII, XVIII, ¿no? Quedan como invisibilizados al estar invisibilizada la cuestión de la esclavitud. Y por otro lado, después llegan los ingleses, los alemanes, ¿no? Pero cuando pensamos la migración en el puerto de Veracruz, siempre nos quedamos como con esta imagen casi de postal, ¿no? De españoles e indígenas, ¿no? Todo lo demás se va como diluyendo. Pues mira, durante 5 siglos fueron muchas oleadas. Quizá una de las primeras, después de la fundación del puerto de Veracruz, fue la de portugueses entre 1580 y 1642, que en ese tiempo Portugal se integra a España, tienen un mismo rey, y muchos de los portugueses se encargaban de la venta de los esclavos, a cambio, claro, de ciertas gabelas que tenían que pagar a la corona. Y es una población muy importante que se asienta en el puerto de Veracruz. Son grandes comerciantes que, además de la trata de esclavos, tienen el monopolio del comercio del cacao, del algodón, en fin, de la mayoría de mercaderías que entraban y salían del puerto. Y claro, traen su cultura, traen su gastronomía, pero esta migración es cortada de tajo hacia 1642, en que por motivos económicos la corona retoma todo este comercio internacional, y el pretexto fue
que muchos de estos comerciantes eran judíos y no habían aceptado convertirse al catolicismo. Y que Veracruz está cargada de esta parte lusitana, los portugueses, que coexiste con la población de origen español y que nos marca como cultura jarocha, cultura barloventina. Entonces es un mosaico cultural bien heterogéneo y fascinante, con todas estas oleadas migratorias y que nos ponen a cuestionar seriamente quiénes somos y de dónde venimos como mestizos, que no sabemos. No sabemos de dónde vinieron nuestros abuelos, qué grupo étnico tienen nuestros ancestros, cuál es mi carga genética, de dónde viene este acento o estas enfermedades o estas prácticas culinarias o rituales que hacían mis abuelos y que nos pone a los mestizos como alguien que no tiene idea de dónde vino ni para dónde va. Yo no soy marinero, por ti seré. Otro grupo que estuvo siempre presente es el de las personas que nos llegan de Oriente. Los árabes estuvieron llegando como hombres libres y se habla poco, pero también como esclavos. ¿Por qué? Porque estamos hablando, sobre todo en el siglo XVI y XVII, se dio la reconquista española y esta confrontación sobre todo entre castellanos y árabes fue muy fuerte. Entonces se esclavizaban mutuamente. Entonces nos llegaron muchos esclavos también que se les llamaba moros. ¿Dónde está la influencia de estos árabes? Seguramente en el habla y en la música. Muchos de los giros musicales del son jarocho son muy árabes, pero es muy difícil ir como expurgando los elementos de la cultura popular para ir diseccionando y encontrando las distintas influencias que dan origen a la cultura popular veracruzana. También, si estamos hablando de migración, hay la estacionaria y hay también la migración que viene justamente para introducir mercancías, estar por un tiempo, esperar la llegada del barco e irse. Había muchísima población flotante en el puerto y esto le va a dar otro cariz, otra fisonomía. Vamos a tener muchísimos hoteles justamente por esa población flotante que llega, que a lo mejor y los hoteles no eran de buena calidad, por lo que dicen los propios viajeros, pero también encontramos casas de pensionistas para albergar a esta mayoría de extranjeros que vienen a hacer la América y que no vienen con familia. Entonces lo que quieren es ahorrar lo más posible y si no paran con algún pariente tendrán que parar en una casa de pensión. Y quienes tienen dinero pues en los hoteles. Y esto pues le va a dar mucho movimiento al puerto. La población flotante me parece que es fundamental, ¿no? Porque efectivamente era una ciudad inhabitable, ¿no? Vacía, digamos, en los tiempos en que no arribaban los barcos, los buques para cargar el oro de las Américas, digamos. Eran largos meses en que esta ciudad era casi fantasma. Una ciudad episódica. ¿No? Episódica, exacto. ¿No? Y yo me imagino la depresión que le ha de haber pegado cuando se iban los barcos y decir, ¿y ahora qué hacemos con nuestras vidas durante los próximos 6 meses, ¿no? Que llegue el siguiente buque. Pero siempre había fiesta, ¿no? Si uno empieza a leer Los Viajeros, está la fiesta presente, a pesar de que vienen las letanías y viene el rezo cuando viene la epidemia, pero también la fiesta. O sea, es esta ambivalencia que tiene el jarocho, que forma parte de nuestra idiosincrasia. Aquí se van a sentar buen número de extranjeros porque justamente está aquí el negocio. Aquí es donde pueden hacer dinero. Y, por ejemplo, tal es el caso de los franceses. Proceden de las ciudades, de las pequeñas ciudades. La mayoría son artesanos, muy pocos campesinos, algunos profesionistas, y durante la intervención norteamericana tienen bastantes negocios, se van a dedicar a la producción del algodón, se va a la realización de los uniformes para el ejército. Recordemos que el ejército que estacionan los franceses aquí en Veracruz son nubios y no los estacionan en el puerto, los dejan en las inmediaciones por las condiciones insalubres de la plaza.
Bueno, durante todos los 5 siglos vamos a tener también una presencia importante de franceses, sobre todo a fines del siglo XVIII, principios del XIX, en que España y Francia hacen las paces con Napoleón y posteriormente eso da pie a la invasión napoleónica a España. Pero los franceses los vamos a tener desde mucho antes, ya vamos a tener incluso franceses pobres, porque hay que decirlo también, trabajando como pescadores, como cargadores, que eso es muy interesante, porque uno siempre piensa que llegaron como comerciantes o gente adinerada. No, los vamos a tener trabajando y participando de la vida popular del puerto de Veracruz, lo mismo que una migración interesante de griegos que eran pescadores y que estaban asentados en Boca del Río y que la mayoría de ellos se casaron con mulatas. Por ejemplo, entre 1827 y 1832, varios cientos de franceses llegan a colonizar las selvas de Veracruz. Las migraciones del norte sí logran consolidarse y las del sur de Veracruz no. Las del sur de Veracruz fueron un fracaso, querían hacer colonias en lo que era en ese momento el cantón de Minatitlán, pero la vida rigurosa del trópico deshizo esta migración. Pero va a haber también una migración femenina interesante dentro de los franceses. Yo me encontré que había propietarias de restaurantes, de hoteles, había también una mujer que se dedicaba a repartir en su carreta el licor en damajuanas a toda la población. Había los prostíbulos que también, sí, porque además el agua era muy insalubre y qué mejor que tomar aguardiente, pues eso no. A esos prostíbulos les llamaban congales, pero la palabra congal venía desde la época del hacinamiento de esclavos provenientes del Congo y los hacendados le llamaban congal al lugar donde dormían los esclavos congoleños. El nombre se empezó a aplicar al tipo de actividades en donde podía haber promiscuidad. Y además, aunque no lo fueran, siempre la conducta del afromestizo fue muy vigilada por las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente al hacer presencia o manifestación de sus formas culturales, sus fiestas, sus vestimentas, sus expresiones, sus formas de ser, pues de hecho toda su visión de la vida, que contrastaba mucho con la moral cristiana de la época, entonces hacía que todo eso fuera criticado. Y como los lugares a donde estos grupos vivían era hacia las afueras de la ciudad y hacia afuera de la muralla, entonces era propicio para que cualquier fiesta, cualquier reunión fuera catalogada con razón o sin razón. Digamos, fue el equivalente, no era lo malo, era lo prohibido y era lo que no estaba bien para los cánones occidentales, y entonces era criticado, ¿no? Y de esa manera se fue dando esa imagen de que todo lo que provenía de estos grupos culturalmente no debía pasar. Sin embargo, esa cultura penetra. ¿Y cómo no va a penetrar si todo el mundo quería vivir adentro? Porque de alguna manera la muralla, aunque no era muy alta ni muy resistente, al cerrarse las puertas en la noche, la gente de afuera estaba desprotegida. Era la primera carne de cañón ante las invasiones, ¿no? Pero al mismo tiempo, toda esta gente que estaba afuera, todo lo que se producía o se necesitaba al interior de la ciudad provenía de afuera. Las lavanderas para la ropa, las vendedoras de frutas, los mercados, todo lo que se comerciaba. Era indispensable para la ciudad. Era indispensable, así es que todos ellos eran los que hacían esa actividad y de alguna manera llevaban adentro parte de su forma de ser, de su vestimenta, claro, de su música, de todo, y eso era lo que regresó culturalmente hacia el interior. Revisando padrones, lo que uno encuentra es que en el siglo XIX la mayoría eran mujeres, porque había tanta leva que los hombres o huían o los enrolaban en el ejército, y quienes de una u otra manera mantenían la ciudad eran las mujeres. Hay una predominancia de población femenina por la misma crisis económica a lo largo del XIX. ¿no? Bueno, revisando padrones, lo que encontramos es una enorme cantidad de mujeres que se vuelven, sobre todo cuando llegan a la viudez
o cuando dejan de tener la tutela del padre o del hermano, que adquieren protagonismo importante, interesante en el manejo de los recursos económicos. Hay mujeres que tienen hasta pailebotes para llevar mercancía a toda la costa veracruzana. O sea, ellas van a ser grandes rentistas, las que pueden, y las que no, pues serán costureras, maestras de escuela. Hay otra migración, por ejemplo, de la que casi no tenemos memoria, pero que fue importante por lo menos desde 1600, que es la de los japoneses. Los japoneses estuvieron también llegando con la famosa nao de China, que en realidad era el galeón de Manila. Entonces, tuvieron de hecho una especie de consulado en el puerto de Veracruz y siempre estuvieron presentes, y los chinos llegan ya más tardíamente y ellos sí en condiciones muy miserables, sobre todo en el Porfiriato, porque los chinos llegan a trabajar en la construcción del ferrocarril. En el Porfiriato vamos a tener también una migración muy importante de cubanos que llegan a trabajar, cubanos y jamaiquinos que llegan a trabajar a los ingenios. Hay una gran cantidad de ingenios en el estado de Veracruz y muchos de ellos tenían administradores cubanos, pero también los cubanos llegan como trabajadores, como cargadores, como sobrestantes. Que eso da pie a ese mito de que donde hay población afromestiza, siempre dicen que es porque llegaron cubanos a trabajar a los ingenios, cuando son poblaciones que ya están desde la época colonial, que muchas veces son poblaciones de negros libres, pero en otros casos son de los esclavos, los remanentes de la esclavitud de haciendas y trapiches. Dentro del exilio cubano, nada más para mencionar en mujeres, está Ángela Fernández de Macías, esposa de José Miguel Macías, que ella fue una de las grandes docentes que tuvo el puerto, y posteriormente, bueno, Repsamen crearía la Escuela Normal Superior, pero muchas de las quienes ingresaron a la escuela eran egresadas de la escuela de Ángela Fernández de Macías. Con ese marido y con toda la cubanía que llegó al puerto, sí, Veracruz fue interesante. Fue lo que, por ejemplo, Repsamen, que es de origen suizo. Hay mucha migración extranjera que fue muy notable, que fue muy valiosa. La migración de la que todo mundo habla, los republicanos españoles en la época del cardenismo, ya en los años 30 del siglo XX. A grandes rasgos diremos que son algunas de las migraciones, porque durante 5 siglos, y sobre todo hablando del puerto de Veracruz y del estado de Veracruz, estamos hablando de un puerto y de una zona costera que de por sí propician mucho este movimiento poblacional. De los españoles, también tenemos que sí fue una migración, tal vez la segunda en importancia numérica en el país, pero si lo tomamos proporcionalmente fue tal vez más importante que la de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a tener que los españoles se van a asentar en todo el camino que lleva desde el puerto de Veracruz hasta la Ciudad de México, es decir, Córdoba, Jalapa, Orizaba, Puebla y Ciudad de México. Y van a dar un perfil muy particular al puerto de Veracruz. Ahora, una cosa interesante que valdría la pena es periodizar las migraciones, ¿no? Porque claro, no todas ocurren al mismo tiempo. Ya hablamos que en siglos coloniales está la presencia africana, hispana y los indígenas, pues, ¿no? En el 19, ¿a quiénes encontramos? Con la apertura del comercio, vamos a ver ingleses, vamos a ver alemanes, vamos a ver franceses, por supuesto, estadounidenses que ya comienzan. Y también los cubanos se comienzan a meter. Entonces, digamos, el 19 está muy marcado por estas presencias extranjeras de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Cuba y de Estados Unidos. Pues, y muy fuertes. Después de México era la ciudad que tenía más ciudadanos extranjeros, como número y como variedad. El 10% son extranjeros
ciudadanos, que inclusive no solo por la relevancia económica, sino por la continuidad que permanecen en el puerto, ocupan puestos en el ayuntamiento. Pues, ¿no? Entonces es muy, muy fuerte la presencia extranjera en Veracruz desde siempre. Pues, ¿no? Eso le da un carácter cosmopolita al puerto, que es una de las características. Además, acordémonos que el mundo era más náutico. En esa época no había aviones transatlánticos. Todo el tráfico era a partir de los barcos. ¿A dónde llegaban? A Veracruz. Era la puerta de entrada y a veces el punto de arribo y de quedada de los migrantes. Entonces Veracruz tiene ese nervio de que es una ciudad abierta náutica, abierta al mundo. Pues, ¿no? De hecho, como decías anteriormente, es una ciudad abierta al mar, más que hacia el interior. Es muy probable que en el 19 Veracruz fuera más semejante a la cultura de Cartagena de Indias o de La Habana que a la cultura de Puebla o de Morelia o de Toluca, por ejemplo. Nosotros estamos más hacia el Caribe, pues, ¿no? Digamos, es un alma mexicano-caribeña, pues es la característica del puerto de Veracruz y que inclusive no la tiene en lugares tan cercanos como podría ser Yucatán o Quintana Roo, pues, ¿no? No, aquí es más fuerte, porque además ocurre el otro fenómeno que comentábamos antes, que hay un campo receptivo que se llama el afromestizaje. Es más fácil que pegue aquí el danzón, que pegue aquí el son montuno, que pegue en Yucatán, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay un afromestizaje que lo hace más receptivo. Digamos, el arribo de la cultura caribe encuentra un terreno mucho más fértil en Veracruz que en otras partes del territorio nacional. Entonces, un poco lo que llega y un poco el terreno abonado que ya está. Y las migraciones de la zona jarocha, que es una migración marcada por la impronta mulata. La gente de Tlacotalpan, de Casomalapan, la gente de Cardel son jarochos, son mulatos. Entonces, eso le da un sello mulato muy fuerte a Veracruz. Inclusive se prolonga hasta el siglo XX. Cuando llegan los españoles, los republicanos en el 39, Juan Rejano, poeta español comunista, le llama la atención. Dice, uno cuando llega a México, sin darse cuenta, uno tiene la impresión de que dice el mestizaje aquí no se hizo con el indígena, sino se hizo con el africano. Aquí está la sandunga mulata, el gracejo, está el destello negro en Veracruz. Pues eso marca mucho al puerto de Veracruz. Pues, ¿no? Yo creo que es una característica que no debemos olvidar, porque digamos que es de los sellos indelebles de Veracruz, esa impronta que tiene, esa apertura al mundo y particularmente a lo afro y a lo afrocaribe. Y vamos a tener también otra oleada migrante ya en los años 20, sobre todo de muchos países del Caribe, porque es una época en que en el puerto de Veracruz hay una efervescencia social muy importante y nos llega gente de Cuba, de Venezuela, de Jamaica, de todos los países del Caribe, y vamos a tener también, de eso se habla poco, vamos a tener una migración importante de centroamericanos durante todo el siglo XIX, y los vamos a encontrar en los censos que están por lo menos en los cantones de Acayucan, Minatitlán, en los Tuxtlas, por supuesto en el puerto de Veracruz. No sabemos dónde se están asentando, en qué están trabajando, porque es una población flotante. Sabemos que los Tuxtlas llegan a trabajar en las plantaciones de tabaco, pero los países que más están expulsando a esta gente son especialmente Guatemala y El Salvador. Son de los que más vamos a tener. En el caso de los alemanes también van a dejar su sello muy fuerte aquí en el puerto de Veracruz. No van a ser numéricamente tan grandes, son alrededor de 70 alemanes, cada uno con sus familias. Sin embargo, sabemos que toda la introducción de la maquinaria, la ferretería, la farmacéutica, todo lo que va a llegar para la modernización del país va a ser a través de los alemanes. Crean su propio casino alemán y son totalmente endogámicos. La música, todos los grandes pianos que llegaron, las partituras, fueron a través de casas alemanas. Y bueno, tenemos cubanos que llegan con esta famosa guerra de 1868-78, la guerra de 10 años, pero junto con ellos van a llegar los chinos. ¿Y por qué llegan los chinos con los cubanos aquí a Veracruz? Recordemos que en Cuba se prohíbe la mano de obra negra,
para trabajar, ya no hay esclavitud, entonces ¿a quiénes vamos a traer? Pues a los chinos, y van a hacer el tendido de trenes, y van a dedicarse también a trabajar toda la caña, ¿no? Pero vienen con nombres castellanizados, justamente porque volvemos, hay una xenofobia en contra del oriental, y lo que quieren es... Favoritas, inmigraciones, ¿no? Sí, entonces no gratas. Entonces llegan a Veracruz y bueno, ¿a qué se van a dedicar? Ellos van a crear hortalizas al sur de la ciudad y van a abastecer en buena medida el comercio ambulante, van a tener lavanderías, también van a tener cafés de chinos y hay dos grandes perfumerías, la Mariposa y la Casa de los Long, ¿no? Habrá chinos con dinero, chinos sin dinero, en fin. Pero hacia 1930 sabemos que la migración china es frenada y ya deja de tener tanta presencia. Pero es una de las que habría que mencionar justamente por su opacidad. Sí. A los alemanes, a los japoneses, a los italianos creo que los tratamos mal porque en 1943, cuando México entró a la Segunda Guerra Mundial, se los llevaron a la fortaleza de San Carlos y los tuvieron, no sé, meses, años. Pero a muchos de ellos también les son restituidos sus negocios una vez que concluye la guerra. Sí, o sea, sí hubo esta serie de abusos, sí. Había, bueno, uno revisa directorios y encuentra población japonesa importante, interesante, aquí en el puerto, y después de la Segunda Guerra es que ya no hay, se van. Chinos aún quedan unos cuantos descendientes, pero japoneses es muy contado, sí. Ahora ya en el siglo XX, ¿puedo meter al siglo XX? Lo que nos van a llegar son los libaneses. Bueno, desde finales del 19 llega. Desde el 1980 comienzan a llegar. Comienzan a llegar, pero en números muy reducidos. Y es justamente por la serie de enfrentamientos que hay en el Imperio Otomano, en donde de ser un estado pluriétnico y plurireligioso, empiezan a tener mayor control, es en un estado-nación. Y bueno, la migración libanesa va a estar en el puerto, va a estar en Córdoba, en Puebla, en Ciudad de México y se va a expandir. Después de Ciudad de México me parece que la entidad federativa que acoge a más siro-libaneses es Veracruz. Le llaman sirio-libaneses porque se desbarata el Imperio Turco, se queda Francia con ellos y a esa demarcación le llaman sirio-libanés, pero en realidad nos llegaron básicamente libaneses y con 3 tipos de religiones, pero bueno, básicamente aquí en Veracruz se quedaron maronitas y también van a llegar judíos también, primero llegan los sefarditas, que vienen del Imperio Turco y después vendrán los askenazi por el movimiento antisemita que hay en Europa. Y aquí van a llegar y se van a asentar muchísimos judíos en el puerto de Veracruz que ya después, hacia 1960, se van hacia la Ciudad de México. Por si fuimos o somos una ciudad de migrantes. Sí, pero muy cosmopolita, como toda ciudad migrante. Y con diferentes periodos, ¿no? En el 19 está la impronta inglesa, francesa, alemana, pues, y ya vemos a partir de fines del 19 y principios del 20 que la presencia maciza de los españoles, de los cubanos y de los libaneses. Pues, ¿no? Si no me equivoco, son como 3,5 millones. La quinta parte de la población española que migra a todas partes, particularmente Estados Unidos, el Río de la Plata, Uruguay, Argentina y Cuba, Brasil, pero también a México, que no son tantos, pero son muy importantes por el lugar que van a ocupar en la estructura económica. ¿Y dónde se concentran? En el puerto de Veracruz. Ciudad de México, puerto de Veracruz y en tercer lugar Puebla. Entonces tenemos esa migración maciza que viene otra vez a reafirmar esa hispanidad del puerto de Veracruz, pero junto a ella tenemos una presencia numéricamente no tan importante, pero muy importante, que es la cubana. La cubana a partir de las guerras, que como decías justamente comienza en 1868-78, después la guerra chiquita, y luego 1895-98, que es cuando se independizan, hay una diáspora cubana y México absorbe una parte de esa, y particularmente el estado de Veracruz y más especialmente el puerto de Veracruz. La cubanidad del puerto de Veracruz le está dada sobre todo por esta migración de fines del 19 y principios del 20. No es gratuito que el danzón que se invita en matanzas, se inventa en matanzas
1879 por Miguelito Faidé, el año siguiente ya la están tocando en la Plaza de Armas, la son malaca ya está sonando, así, pero en automático llega. Y en el 28 llega el son montuno, entonces digamos hay una presencia muy fuerte cubana, tan fuerte como el español, más fuerte la española, pero la otra no es desdeñable. Y básicamente van a perdurar hasta después de la crisis del 29, que todos los braceros mexicanos empiezan a llegar al país. Lo que buscan es darles espacios a los nacionales, y los españoles, donde más expulsiones de españoles hay en México es justamente en Veracruz. Y entonces cambia la fisonomía de la ciudad. Cuando vuelven a llegar españoles al país es hacia 1950. Y bueno, por supuesto el 39, la migración del 39, que es un caso especial. Pero no se quedan en Veracruz. No, sé qué pasa. Se pasan. Pero mira, sí queda. Sí, no, pero aunque pasen, es muy importante porque es un capítulo excepcional de la historia veracruzana. Sí. Es decir, yo creo que no ha habido un recibimiento tan clamoroso como el que se dio a los españoles en el 39, en el mundo. Porque normalmente los migrantes no son muy bien recibidos, y sobre todo los tiempos actuales, pues, ¿no? Más bien lo contrario, pues, ¿no? Pero ese recibimiento, pues, llegaron más de 20,000, pues, que llegaron a Veracruz, fue una fiesta para los españoles. Pues yo quiero decir salud por la migración y por los felices que somos, señores. Y muchísimas gracias por la sabiduría. Otra hora, por favor. Sí, que ya quedaron picados. Seguramente. Pero estaba comenzando a hablar. Muchas cosas, sí. Ya que estaba agarrando vuelo. Sí, no, hombre. Pues Muchas gracias. Hombres de cielos lejanos trajeron la tonadilla. De Cádiz y de Sevilla en mis costas encallaron. Los negros esclavizados dieron color al paisaje. Entre castas y linajes, así se formó mi gente. Es Veracruz una fuente del eterno mestizaje. Por eso soy Veracruz, criollo, mestizo, mulato. Soy un inmenso retrato caribeño y andaluz.